saludamos desde este programa Salvemos al Mundo de canalgentelibre.com y desde luego saludamos también a quienes se enlazan en vivo y quienes nos ven a través de este medio. Saludamos a www Radio La Raza 1021 de la Unión Americana, www Radio Tepejillo de La Paz, Baja California y www Radio Grammy, quien también nos hace el favor de modularnos en estos momentos en la costa. El día de hoy tenemos un programa muy especial, ya que ayer, como tú bien lo sabes, fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Hubo diversas manifestaciones a lo largo y ancho del orbe y se trataron, desde luego, más que nada la sociedad civil o somos o fuimos quienes de alguna manera protestamos porque no había nada que festejar. Hasta estos momentos, como tú bien lo sabes, el calentamiento global está imparable, ninguna autoridad ha sido capaz de frenar este desequilibrio que se está dando en todo el orbe y las consecuencias las tenemos a la vista. Esas lluvias tan atípicas, los desbordamientos de los ríos, esos calores tan intensos, los terremotos y la alerta que se dio en México hace unos días por parte de la Secretaría de Seguridad Nacional en el sentido de posibles tsunamis en las costas del Pacífico nacional. Y eso a nosotros sí nos aterra porque sabemos que gracias a todas esas empresas, gracias a todos esos países que le están invirtiendo al supuesto desarrollo, lo único que están haciendo es contribuir más al calentamiento global. El día de ayer se realizó una marcha aquí en Oaxaca, diversas organizaciones participaron, como fue el Consejo Ciudadano Democrático, que también este espacio es parte de ello. Participaron el ingeniero Jorge Luis también, Sembrando el Futuro de San Antonio de la Cal, participaron los ambientalistas de Ixtlahuaca, participaron los ambientalistas de Tlacolula con el comisariado de ahí, la Fundación Patas Seguras, la Fundación Colmillo Blanco. Son estas dos últimas son organizaciones defensoras de los derechos de los animales. Y fue una marcha pues nutrida, significativa desde luego, porque finalmente es lamentable ver también cómo la gente se arremolina en torno a una exigencia social como la que acabas de ver de algunos grupos que de repente someten a la ciudad capital y nos hacen rehén de sus exigencias de ellos, ¿no? Entonces nosotros como ambientalistas hemos fijado nuestra postura, somos respetuosos de las demás organizaciones, pero sí lo que queremos dejar en claro también es que no se debe dañar el derecho a terceros, y en ese sentido las autoridades ambientales del ramo ambiental de los tres niveles, federal, estatal y municipal, aquí en Oaxaca, pues se ha creado un ámbito, un sistema de cacicazgos. Por un lado vemos al delegado de la Semarnat, ya bastantes años al frente de esta institución, vemos a la delegada de la Profepa también, vemos también al gerente de la Conagua con sus frivolidades, que queriendo ser diputado desestima el problema de los ríos. Vemos por otro lado la herencia, ¿no? el puesto que se van heredando en la administración estatal, como es el Anita Iturribarría, que quien no lo sabe estuvo en la administración de José Luis Bustamante en Ecología Estatal, y también Alberto Torín, director del municipio, también herencia de esa misma camada de la Dirección de Ecología Estatal. Y desde luego, si han sido grises en su desempeño, en estos momentos que ellos tienen en sus manos las facultades, tienen en sus manos las herramientas para tratar de revertir un poco esta situación caótica en nuestro estado, pues hasta el día de hoy no hacen nada. Y el día de ayer no tuvieron nada que conmemorar. El día de ayer brillaron por su ausencia. El día de ayer, como los avestruces, ellos metieron su cabeza bajo la tierra, porque obviamente quienes sí hemos venido trabajando por mejorar la calidad de vida aquí de los oaxaqueños y por garantizar la mejor herencia natural para nuestros hijos, desde luego que demandamos su participación. Entonces también otro hecho que se dio al mediodía en la sesión de Cabildo, pues ahí algo que lamentar, vimos cómo salieron dimes y diretes, una escaramuza entre el director, la regidora de Ecología con una regidora de Economía, de Mercado, no sé quién sea, Beatriz Casasnovas, y obviamente ahí ventilaron y sacaron sus trapitos al sol.
Y pues lo curioso de este tema no es que sean estas gentes los protagonistas de ese, sino lo que salió a colación en esos momentos. Y lamentable también que el director de Ecología y la regidora de Ecología no tuvieran argumentos para rebatir el dicho de la señora. Por ello nosotros como ambientalistas pugnamos que aquí en Oaxaca quienes estén al frente de las instituciones ambientales sean personas con probada calidad, sean personas profesionales, no estamos hablando de profesionistas, profesionales, y que en verdad amen a su terruño y que en verdad amen a la naturaleza. Bueno, para continuar y para iniciar con nuestro programa, te quiero presentar. En esta mañana tenemos al maestro Francisco Verástegui. Él es artista plástico, él es un gran defensor de los árboles, del arbolado urbano, y se encuentra con nosotros. También el ingeniero Jorge Luis, él es una persona que también, él es un profesional en la materia ambiental, él es el doctor del árbol del Tule, y es el que vino a resucitar las palmeras de Jandián, porque es cierto, nosotros en un inicio lo criticamos y pronosticamos su muerte, debido a la forma en que Alberto Toriz había hecho el trato o había tratado esas plantas para querer nuevamente que revivieran en las canchas de Candiani. Se estaban secando hasta que apareció el doctor del árbol del Tule, hasta que apareció el profesional en la materia, y bueno, queremos decir que esas palmeras nuevamente van mejorando la vida. También contamos con la presencia del maestro Alberto Velasco. Él también es un gran artista y está haciendo un proyecto muy importante para Oaxaca. Está encabezando un proyecto muy importante para Oaxaca, para los oaxaqueños. Nos los van a dar a conocer, pero bueno, vamos a empezar nuestro programa aquí con el maestro Francisco Verástegui, quien tengo a mi izquierda, a mi lado izquierdo. Y yo quisiera preguntarle, maestro, ¿en qué consiste el plan ecológico para Oaxaca? Gracias. Bueno, la palabra ecología se deriva de la raíz griega ecos, que quiere decir casa, y logos, tratado. Entonces es el tratado o la ciencia de nuestra casa. Este es un concepto muy elemental pero muy hermoso, que además está basado en el sentido común. La ecología está basada en el sentido común, no es una ciencia complicada, no es física cuántica que la tengan que explicar, ¿no? Es simplemente aplicar el sentido común, pero es necesario tener amor por la vida y amor por la naturaleza y respeto, ¿verdad?, a los seres vivos. Entonces, en Oaxaca y en cualquier ciudad del mundo es necesario que se cumplan 5 principios de la ecología en una ciudad para que sea sustentable. Bueno, el primer principio es respetar, conservar y proteger la naturaleza. Para empezar, hay que respetar. En donde no haya daños, donde esté bien cuidada la cosa, no hay que respetar. Eso es respetar. Luego sigue la sustentabilidad. Sustentabilidad significa que sea uno capaz de satisfacer las necesidades propias sin acabar el recurso. Es decir, que esta generación sea capaz de satisfacer las necesidades que tiene sin evitar que las siguientes generaciones tengan los recursos necesarios para sobrevivir. Pero además hay que mejorar esos recursos. La sustentabilidad no se limita a conservar, sino que hay que mejorar el medio ambiente. Si no, no es sustentable. Luego, un tercer punto fundamental en una urbe es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial significa que haya claridad y certeza jurídica y legal en cuanto al uso de suelo. Y esto es fundamental, porque cuando hay confusiones, llegamos a casos como el de Chedraui y la tienda Chedraui. Una tienda disque ecológica que para instalarse derriba 280 árboles años. Y además se queda con el depósito de agua, la olla de captación de agua pluvial más importante de la zona de la colonia Reforma. Y esto es como matar la gallina en los huevos de oro. O sea, es aplicar un criterio mercantil por encima del humanismo y el respeto a la naturaleza. El ejemplo de Chedraui es uno de los
más evidentes. Es como un suicidio. Haz de cuenta, ¿no? Entonces, pero además, en nombre del mercado, y ellos dicen que el bienestar de quién, el bienestar del señor Chedraui, porque el bienestar de la colonia, pues la calidad de vida descendió. Esa tienda caben ahí, se descargan 8 o 10 trailers diariamente. El patio del trailer tiene un cuarto de basura de 300 metros cuadrados. Bueno, nada más eso. Los baños, la cantidad de agua que... Y nosotros no nos oponemos a un desarrollo inteligente que genere bienestar. Esa tienda pues estaba muy bien allá en Plaza del Valle, por allá, ¿no? Pero no quitando la olla de captación de agua primero más importante de esa parte de la ciudad, con un criterio totalmente mercantil. Ya lo pagarán porque pues Dios y la naturaleza tienen sus reglas, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es que estamos acabando con el bienestar de la humanidad. Cada una de estas cositas es como un cáncer que sale, ¿no? Entonces dicen desarrollo, pues el cáncer también se desarrolla. Queremos un desarrollo sustentable, un desarrollo carcinógeno que genere malestar y división. La primera obra de esa tienda fue dividir a la comunidad, ya, ahí para empezar. Y después quedarse con el agua y el oxígeno, porque el servicio ambiental que daban esos 280 árboles era inmenso. Y había unos árboles centenarios, unos guanacastres de más de 150 años, que cada uno de esos árboles capta toneladas de dióxido de carbono diariamente y emite toneladas de oxígeno. Entonces el servicio ambiental es importantísimo. Luego, el manejo correcto de los recursos, este es otro punto. El manejo correcto no es redundar con los demás, sino que debe haber especialistas en cada tema, y más en una ciudad histórica como es Oaxaca. En una ciudad histórica como nosotros, como es esta, debe apegarse a los principios de las Naciones Unidas, porque es quien otorga el título de Patrimonio de la Humanidad. Entonces, si una ciudad es Patrimonio de la Humanidad, pues tiene que seguir los lineamientos, ¿no?, que marca quien le otorga el título. Este título pues tiene muchos beneficios para la ciudad, pero hay que apegarse a los principios. Entonces, uno de los principios es que haya expertos en cada tema. La ONU ha emitido varias cartas para marcar los lineamientos que empieza, bueno, la Carta de Atenas todavía no existía la ONU, pero la Liga de las Naciones para reconstruir Europa en los 20 hace la Carta de Atenas y ahí empiezan los lineamientos de cómo cuidar una ciudad histórica. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial hacen la Carta de Venecia. Bueno, se tardan unos años porque la sacan hasta el 64, pero ahí se marca exactamente los lineamientos en una ciudad histórica. La tercera carta, más importante de la ONU, es la Carta de Florencia, se refiere precisamente a jardines históricos. Aquí se ve la gran importancia que la ONU confiere a los jardines y al arbolado. Entonces, no solo como un elemento ecológico que genere bienestar ambiental, sino como un generador de cultura, de cohesión social, de identidad y de dinero, porque es un atractivo turístico muy grande. En Oaxaca tenemos la gran suerte de contar con varios monumentos históricos vivientes, que son estos árboles plantados. Hay dos en el llano, plantados el 12 de diciembre de 1912. Este dato aparece en el libro de Oaxaca en el centenario de Andrés Portillo, y lo sostiene Martínez Gracida, lo decía don Luis Castañeda Guzmán, don Marcelo Yaniz, los viejos sabios de Oaxaca saben que es cierto. Esto no es una leyenda. Y lo dicen estas familias que vivían en el llano, que ocuparon el llano, los Reimers Fenoku. Un importantísimo personaje para los árboles históricos es el doctor Jaime Larumbe. El doctor Jaime Larumbe, oaxaqueño, hizo el primer catálogo de árboles históricos y o notables de la República Mexicana. Y gracias a él, el presidente Cedillo emitió un decreto de protección. Entonces, a un oaxaqueño se le debe el decreto de protección de árboles históricos y o notables de la República Mexicana. Entonces, es una obligación moral, social, proteger eso, porque genera mucho bienestar. Entonces, tenemos estos gigantes. El Tule es el más antiguo, por ejemplo, es uno de los más viejos del mundo. Solo lo superan unas secuoyas y unos cuantos árboles, pero es el más ancho del mundo. Es un elemento fundamental de la identidad mexicana y oaxaqueña. Y contamos con la suerte de tener a un
personaje oaxaqueño que es muy reconocido en Europa y en varias partes, que ha atendido a ese árbol durante casi 30 años. Este árbol tuvo problemas en los 70, se empezó a fallar un sistema de riego ahí y aparecieron en escena el maestro Antonio Rayo Chapino y el maestro Jorge Luis Cruz Alvarado, que es un oaxaqueño pues que es un valor, ¿no? Y que quisiéramos los ambientalistas que él se encargara de la cuestión de ecología. En la ciudad, él ha adoptado varios de estos árboles históricos que yo notaba. Estos árboles históricos, nosotros empezamos a defenderlos a partir del catálogo del doctor Jaime y de las preguntas que le hicimos a los viejos árboles. O sea, no estamos defendiendo una cuestión mitológica o un sueño ecológico o un romanticismo, como dice la señora regidora de ecología. Entonces, esto va más allá del romanticismo, es un valor real. Y estos árboles, si no fuera por la ciudadanía, los hubieran derribado, porque el árbol más grande e importante del plano fue derribado gracias a la señora Zorrilla, que decía que estaba viejo. Fíjate nomás que argumentazo, entonces el árbol del Puyo, pues ya que lo está bien, ¿no? Entonces, y con ese argumento de que están viejas las cosas, se han robado las puertas de la catedral, están dañando la imagen de la iglesia del Carmen de las Nieves, que la convirtieron en un pastelito acá, tipo Disneylandia, y San Agustín. En la vida habíamos visto retellados San Agustín, jamás, ¿no? Entonces la memoria histórica se la pasa por el árbol tuyo. Y los árboles no lo hemos permitido, la ciudadanía hemos protegido varios, y el movimiento fue frutal. Tuvimos una época, digamos, muy buena, que fue cuando estuvo Manuel de Cesarte y Poncho Gómez Sandoval, dos ciudadanos ejemplares oaxaqueños, que de su dinero pagaron rejas y tratamientos, y gracias a ellos se salvaron varios árboles. Entonces ellos le pusieron reja al huehuete que está en la estación de ferrocarril, un árbol que dice la leyenda fue plantada por Montezuma y Camino en 1458. No tenemos video ni nada, pero esto con ese barato, que es el mendocino, la que nos indica que sí hay verdad en esta afirmación. Estas son tradiciones antiguas de Oaxaca que han pretendido borrar, es una estrategia de ocupación, yo no sé qué, de los nuevos ricos que están comprando todo, y entonces niegan. Esto de los árboles históricos fue negado por un personaje de la Fundación Jara, cuyo nombre ni quiero acordarme, creo que es como Maximiliano, un extranjero, que dirige la historia de México. Él decide, ¿no? Gracias a esos criterios de nuevo rico y respetuosos de la historia, han hecho lo que hicieron en San Pablo, de poner ahí un muro fascistoide, que fue un criterio autoritario, falto de respeto a la memoria histórica, a la opinión ciudadana y a los principios más elementales de la conservación. Esa fachada que derribaron se integraba armónicamente, cumplía con todo, pero no le gustaba a los nuevos ricos, ¿no? Y como dicen que el que paga manda, pues fíjate nomás, ¿no? Tenemos funcionarios que son sirvientes de los mercaderes, ¿no? Pues estamos a todo lado. Nosotros seguimos, la lucha sigue. Nos han ganado varios combates, tenemos kilos de demandas y de papeles relacionados con asuntos económicos. Hemos ganado algunos, hemos logrado en el tiempo de Poncho Gómez Sandoval y Manuel de Cesarte, a quienes les reconozco mucho esto, ponerle rejas a estos árboles tan importantes. El ahuehuete de la estación del ferrocarril, los coquitos de Jalatlaco, el fresno de Morelos, el higo del Valle de Morelos y un laurel que plantó el general Gregorio Chávez con Casiano González en 1890. Manuel de Saca y Poncho Gómez pagaron las rejas, se pusieron y vino un señor que se llama Miguel Pérez Mengaña y se robó, porque tenemos el papel que dice que fueron robadas las rejas. Y cuando le preguntamos, dijo, no, pues es que estaban muy pinches esas chingaderas. Imagínate el lenguaje, y ese señor quiere ser senador, Dios lo bendiga, ojalá que no. Arriba Dios, arriba Benjamín, que sé. Pero bueno, ese señor se robó las rejas, le pedimos así por este medio, porque se le pidió que se hicieron documentos de forma pacífica y respetuosa, como señala el artículo 8, nos dirigimos a él, nos trató muy mal, se ve que es, con toda la prepotencia típica del funcionarito que nunca ha tenido poder y de pronto órale. Entonces, ese señor que nos devuelva las rejas, por favor. Del fresno de Morelos, un mensaje a Miguel Pérez Magaña o Magaña, que devuelva las rejas
del Fresno de Morelos y del Higo del Valle de Casiano Cosati y del general Gregorio Chávez, que ese sí fue un buen gobernador, para que vean. Bueno, y le paso el micrófono al doctor del árbol del Tule, el ingeniero Jorge Luis Cruz Alvarado, gracias a quien siguen vivos estos árboles y bien, porque él, de su dinero y con sus recursos, ha logrado varios, y además venciendo la oposición de las mismas autoridades. Hasta que nos tenían así borrados, hasta que se les cayó el árbol de la Alameda, el Gran Laurel, que nosotros les llevamos los dictámenes, teníamos valores de la novela. La regidora de Ecología dijo que ella lo podía hacer y que estaba muy caro y que se querían hacer ricos estos, no sé qué, y le dieron una podada con una compañía de pizza, no sé qué, Toriza y podada, y se les cayó a los 20 días. Sí. Entonces, lo bueno que hay evidencias, porque dicen que ellos no lo tocaron, imagínate, todavía son tan mentirosos, lo bueno es que están en las imágenes. Entonces, bueno. Pero esos son funcionarios menores, también hay que hablar de los buenos. Está Laura Martínez que ha entendido el valor que para el turismo tienen estos monumentos históricos y apoyado. Y Luis Ugarte Echea, que ha tenido toda la buena disposición, pero pues estos funcionarios menores, ¿no? Que son cuotas de partido, porque la regiduría de ecología está ahí, la persona que está ahí está por cuota de partido, no porque sea la mejor persona. Bueno, entonces, yo en eso sí quiero diferir un poco. Yo digo, finalmente, como tú hace un rato dijiste, el que paga manda. En ese sentido, el presidente municipal es el que paga y es el que manda. Yo no entiendo eso de las cuotas de partido, que finalmente a nosotros ni nos interesa, porque lo que pedimos nosotros es una atención para el medio ambiente de Oaxaca. Y si el presidente municipal, carajo, está viendo que Alberto Torres está ocasionando muchos problemas, pues que lo corra. Bueno, además es inepto, incompetente, pues que lo corra. Sí, pero la cuestión de la regiduría es por cuota de partidos, y eso está por encima de él. Entonces ahí también tiene varios elementos. Y ahorita como está la guerra esta de las elecciones, que quieren que a fuerzas darle Peña Nieto y hay que sabotear todo lo que no sea peñanietista, ¿no? Entonces ahí hay varios elementos que afectan a la ecología y acaban dañando a la calidad de vida de los oaxaqueños. Afortunadamente hay buena disposición de Luis Ugarte Echea. Este año se cumplen 200 años de que Fresno de Morelos fue plantado. Está en el libro de Andrés Portillo, el 12 de diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe, los insurgentes plantaron árboles en el llano. Esto es histórico, no lo puede negar nadie. Y estaba Mariano Matamoros, Hermenegildo Galeana, Carlos María Bustamante, imagínate, Guadalupe Victoria se cambió el nombre en la capilla de Belén. Entonces es importantísimo. Y Luis Ugarte Echea afortunadamente ha entendido, y Laura Martínez y el maestro Francisco Toledo, a quien respetamos muchísimo y hemos recibido muchas cosas buenas de él, y le ha dado mucho a Oaxaca. Él nos ha donado un diseño de reja, es maravilloso, como hacía Gaudí en Barcelona, que hacía herrería para árboles y jardines. Ahora el maestro Toledo nos regala el primer diseño, ya lo está trabajando don Camilo Martínez, un super herrero que vive en San Felipe, y esa reja se va a poner al árbol que Eliel Pérez Magaña lo dejó sin reja, hasta nos hizo un favor, ¿no? Pero ahora vamos a poner una reja de Toledo. Entonces la ciudadanía está adoptando esos árboles, los hemos adoptado desde hace muchos años, los hemos cuidado, protegido, ahí están, y afortunadamente tenemos a Ugarte Echea en el gobierno que entiende bien la cosa, a pesar de estos ¿cómo se llamaría? Lastre. Pues sí, a pesar de este lastre y le agradecemos, ¿verdad? Bueno, entonces ahora pasamos no, pues, muy acertados sus comentarios, maestro Velázquez, y qué bueno, la ciudadanía está dando cuenta, esta es la voz ciudadana. Y aquí tenemos un comentario de Lila, que manda una felicitación a los ambientalistas de este panel, y en especial al ingeniero Jorge Luis Cruz, bueno, al doctor del árbol del Tule. Y sí, rápidamente para preguntarle, ingeniero, desde luego lo que se dio ahora en la sesión de Cabildo no es nada fortuito, es algo que se ha venido dando como documento con Verástegui, es de repente la ineptitud, la falta de capacidad de estas gentes que están al frente de ecología municipal. Y usted trae unos datos muy importantes, a ver, queremos que nos diga en cuanto a esa necesidad que tenemos del aire, del agua y de la tierra.
¿Y cuál es el plan o cómo podría subsistir la ciudad de Oaxaca sin estas obras adefesias que está haciendo el gobierno federal, estatal y municipal, como la velaria, como el distribuidor vial? ¿Usted qué plan cree que pueda funcionar para Oaxaca? Bueno, pues muy buenos días y gracias por la oportunidad de estar aquí nuevamente en este programa. Anteriormente me han hecho la invitación. Aquí, a raíz del evento del día de ayer, Día del Mundial del Medio Ambiente, estuvimos participando en esta marcha. Realmente me quedé impresionado del interés que cada día va creciendo, sobre todo porque estamos entendiendo que los árboles es el pulmón del mundo, ¿no? Esto es innegable y necesitamos saber, de entender la necesidad que debemos de tener, esa responsabilidad hacia los árboles, hacia el cuidado de los árboles. Es muy importante su rescate, su conservación, su mantenimiento. Tenemos unos datos muy claros que la ciudadanía conozca. Una persona, para que pueda vivir durante un año, requiere más o menos de 130 metros cúbicos de oxígeno. Un árbol en condiciones óptimas, como en los Chimalapas, una región de Oaxaca muy importante, por ser el pulmón del mundo, un árbol en esas condiciones de crecimiento, en buenas temperaturas, humedad, está produciendo tiene una probabilidad de producir 270 metros cúbicos de oxígeno al año. ¿Qué significa? Que un árbol en los Chimalapas produce el oxígeno suficiente para 2 humanos, para 2 personas. En la ciudad de Oaxaca, bajo las condiciones que estamos viviendo, requerimos de 10 árboles por habitante. Lamentablemente, no tenemos la cultura, no le damos la importancia que tienen los árboles, y muchas veces porque nos dañan las banquetas, nuestro edificio, nuestra casa, o no contamos con suficientes áreas verdes, no tenemos la cantidad de árboles. La ciudad de Oaxaca tiene más de 260,000 habitantes. ¿Qué significa? Si necesitamos 10 árboles por habitantes, estamos hablando de que en la ciudad de Oaxaca debería tener un número mayor a 2 millones de árboles. Y si sumamos las zonas conurbadas, que somos más de 600,000 habitantes, significa que estamos hablando en la zona metropolitana un total de más de 6 millones de árboles. ¿Por qué este efecto se realiza de esta manera? ¿Por qué es la importancia antes que nada del árbol? El árbol consume dióxido de carbono y produce oxígeno. El humano consume oxígeno y produce dióxido de carbono. Por eso se ve esa interdependencia entre los árboles y el humano, y que esto viene a beneficiar el medio ambiente. Por eso, si sabemos que el efecto invernadero, actualmente en el mundo se habla de calentamiento global, y sabemos que el efecto invernadero lo está causando el gas que es el dióxido de carbono, y si hacemos un plan de que cada humano plante un árbol, con esto estamos contrarrestando el problema del calentamiento global. Los árboles, aparte a través de su biomasa, mientras los árboles tengan una cantidad enorme de masa, esto le va a poder consumir a través de su fotosíntesis, consumir una cantidad enorme de dióxido de carbono. Y a través de la succión, a través de sus raíces, va a poder en las aguas negras o de las aguas contaminadas absorber gran cantidad también de sustancias tóxicas. Y eso ayuda mucho en la limpieza de nuestro medio ambiente. Es muy importante que seamos. Pues gracias, ingeniero. Ahí está el comentario del ingeniero para que los ciudadanos pues igual tomen su criterio, formen su criterio
y qué tan importante es esto de que tener en este momento a gente, es un honor para mí tener a gente tan especial y que desde luego que puede contribuir a que hagamos una sociedad más equitativa, que se pueda lograr esa armonía que debe existir entre el medio y el humano. Y bueno, ahora toca el turno del maestro Alberto Velasco. Maestro, pues si quisiéramos que nos diga usted, estamos viendo la aparición de algunas esculturas que han hecho con tocones de árboles aquí en el arbolado urbano. Desde luego que no nos pareció lo del oso de la Colonia Reforma, porque ese árbol no debieron de haberlo utilizado para hacer esta escultura. Y usted, me parece, tiene un proyecto que gira en torno más o menos a ese proyecto que hemos venido viendo. Pues de algún modo, si lo vemos cronológicamente, el año pasado se da pues, el poder conocer al ingeniero en la primera poda en el Jardín Sócrates. Ahí estaban haciendo una remodelación del espacio, sí, y es donde pues yo acudo a ver la poda por invitación del maestro Verástegui para pues que me abasteciera de madera como escultor, y surge justo ahí el principio de una idea más allá de que yo tenga esta madera, sino de que pudiera trascender el uso de la madera, porque como maestro de escultura del taller Rufino Tamayo empecé a implementarlo en mis alumnos y fue creciendo la idea de que se trataba de simplemente pues esa poda, conocer el trabajo previo que el ingeniero estaba haciendo con las podas y la mancuerna que estaba pues ya evolucionando con el maestro Verástegui. Me inspiró bastante a encontrar la parte pues, ya más colectiva y sobre todo entender un esquema que ahora yo lo tengo más claro. Después paso a lo del oso, pero de algún modo me di cuenta que era, en el caso de las podas, el abastecerse de madera, no solo para mí, para mis alumnos de Rufino Tamayo, sino para artistas que estuvieran pues, sintonizados con esta propuesta de rescatar la parte ecológica del proyecto. Empiezo a invitar a artistas y entre ellos el maestro Alejandro Santiago. Le interesa muchísimo el proyecto porque de por sí él previamente ha trabajado con árboles y nos invita a su espacio, que en este caso en el Centro Cultural La Calera contaba con un espacio bastante importante para el almacenamiento de las podas que se iban surgiendo, y comienzo también a ampliar este esquema del Rufino Tamayo a La Calera con uno pues, de mis alumnos destacados de talla en madera. A la par comienza a surgir el oso, y entonces en su momento yo lo comenté que era un buen ejemplo para entender por qué si un árbol que ha sido en este caso reducido hasta que queda muy bajo, ¿no? como es la altura que tuvo en su momento ese tronco, el proceso normal es dejar que se seque el árbol, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Y ese fue el caso que nosotros en algún momento criticamos. Al usar una motosierra y
tallar un tronco verde es toda la historia. Entonces es tortura, digamos, técnicamente hablando, a un ser vivo, que no grita y que no escuchamos, pero esos son datos que como artista, como escultor, como persona sensible, es necesario asumirla. Y por supuesto que a mí me hizo solo ver ese hecho, y con el tiempo me doy cuenta que este escultor, Pinacho, tiene muy buen manejo técnico de la escultura. Y ahora, en este momento, le estoy reconociendo en otra pieza que está trabajando, pero sobre un árbol seco. Y en un área en la cual, pues, sustituir ese árbol representaría dejarlo a la merced de que no se le regaría. Y es un buen ejemplo, dejémoslo así, de intervención a un tronco seco. Y entonces ahorita está haciendo una escultura ahí sobre, pues en camino al Fortín, y en ese sentido ya nosotros vemos bien, ¿no?, su trabajo. Y por otro lado, regresando al proyecto que acuñé como Fragmentos de Vida y Forma, es un proyecto colectivo de artistas de trayectoria, oaxaqueños y de otros estados, en donde también se está contemplando jóvenes talentos, impulsando como resultado un grupo de ciudadanos que somos artistas y que queremos proteger el arbolado urbano. Entonces, la forma que toma esta aportación es a partir de una propuesta artística, que ahorita está en la fase de recibir la madera que el ingeniero Jorge Luis ejecuta de una manera profesional, y que es un gusto ver a su equipo trabajando tan diestramente la motosierra. Y en su momento le he dicho, pues también estamos ahí en una imagen cuando se están haciendo las podas para la gente que pasa, ¿no?, en donde tienen que entender que una poda no es lo mismo que talar. Y ese es algo de lo que yo siento que va a ser importante como a corto plazo, que se entienda esa diferencia. Digamos, como primera instancia, no es lo mismo talar que podar. No estamos así, obteniendo madera de tala, sino de poda. Y aquí es donde este proyecto entra con el planteamiento que ha hecho el maestro Verástegui y el ingeniero Jorge Luis en cuanto a la sustentabilidad, que yo en lo personal lo veo por muchos lados, ¿no?, y ser verde y toda la propaganda de ser verde y sustentabilidad, y se me antoja muy abstracta. No, es una retórica. Porque digo, sí, pero ¿en qué? Y está bien que si se crea esa masa amorfa de